Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Hoy tenemos un nuevo invitado, aunque no es tan nuevo. No sé si llegaste a venir, Javi, pero yo sí que fui a tu podcast. Exacto, Eso sí. puede ser. O sea Ujú, que hemos colaborado bastante y bueno, ujú. hemos tenido una conversación bastante cotidiana y concurrente durante todos estos meses, estos años que hemos estado, Javi con algún proyecto de divulgación y yo con Sociología Inquieta. Y hoy viene al podcast a hablar de un tema, yo creo que muy interesante, que es esa figura. Ahora lo desarrollaremos más, pero es la figura de la otredad, la figura del extranjero, la figura del inmigrante, puede ser también. Em, y sin más, os paso a presentar a Javi, que es sociólogo, estudió la carrera en la UNED, la Universidad a Distancia de España, y actualmente, creo que también en la UNED, luego ahora si no me corriges en Ujú. todo, estás haciendo el máster de investigación antropológica, que también me gustaría un poco que me comentaras qué estás estudiando ahí, porque es interesante. Y nada, sin más, paso a dejarte que te presentes, Javi, y luego le metemos un poco el diente al tema que vamos a tratar. Perfecto, muchas gracias Álvaro. Pues sí, soy Javi, o Javier, que creo que siempre me presento por las redes como Javier. Algunos de tus seguidores les sonaré por el podcast de Gentelogía, que bueno, lamentablemente lo tuve que dejar. Me dio, la verdad, que bastantes alegrías, pero bueno, lo tuve que aparcar y al final vi que no iba para adelante. Pero bueno, pues, doblemente me alegro que existan proyectos como el tuyo, que está bien vivo y bien activo para darnos un poco de esta demanda que tenemos de contenido sociológico. Lo has dicho todo correcto. Exacto, el máster que estoy haciendo es en investigación antropológica en la UNED, que estaba entre este y hay otro de cultura y política y algo más. Eran los dos que me atraían un poco y al final me decanté por el de investigación antropológica, que está siendo, bueno, pues es un reto siempre estudiar en la UNED. Yo voy a decir que lo sufrí, pero al final es bueno, un sufrimiento que eliges y que disfrutas al mismo tiempo, que es estudiar por la UNED a distancia mientras estás trabajando. Pero bueno, de momento muy bien. A punto de terminar el primer semestre. Ahora estoy liado con paisajes culturales. Se llama la asignatura. Bueno, tiene un nombre más largo y está muy interesante. Un poquito sobre la ciudad, las apropiaciones de los espacios, cómo funciona esto en distintos contextos, distintos países, culturas, continentes. Y ahí estoy un poco. Es un muy buen complemento, ¿no? Después de acabar sociología, quizá. O sea, Ujú. porque es como. Bueno, no sé estudiar la carrera de antropología, pero es como un matiz, ¿no? Sociológico ahí que la antropología te da quizá ese extra. Yo recuerdo que las asignaturas de antropología siempre eran como interesantes en el sentido de, bueno, me estás contando lo mismo, pero un poco diferente, ¿no? O de una perspectiva algo diferente y tal. Ujú. Pues nada, te doy todo el ánimo que necesites para los Gracias. exámenes, los trabajos, fin de máster y todas esas cosas, Ujú. que seguro que acabas bueno, sacándolo adelante. Y volviendo al tema que vamos a hablar, recapitulando un poco lo que os he dicho al principio, a toda la audiencia, vamos a hablar sobre el extranjero o el inmigrante, pero en realidad a través de un concepto sociológico que es el concepto de otredad o de extraño, que, bueno, es un concepto evidentemente como muy universal, pero que trabaja mucho un sociólogo alemán, de hecho un clásico de la sociología, que es Georg Simmel, que, bueno, nos da un poco la clave para entender cuál es la construcción de la otredad. Básicamente, Simmel lo que nos cuenta es que, bueno, la figura del otro es un constructo sociológico. Es decir, cuando nosotros hablamos o pensamos sobre alguien extranjero o alguien inmigrante, por ejemplo, que sería como un otro clásico, o alguien de otro género, por ejemplo, bueno, nos viene a la cabeza como categorías muy estancas o algo como muy fijo, ¿no? En el sentido de, bueno, pues el extranjero es simplemente alguien que es de otro país o alguien que tiene pertenece a otra etnia, otra religión, etcétera. Sin embargo, Simmel dice que, bueno, que esto es mucho más complejo, que el concepto del extraño es una construcción social mucho más profunda y que, por ejemplo, el extranjero o el extraño puede ser incluso alguien dentro de su propio país, ¿no? Por ejemplo, las mujeres o el colectivo LGTBI han sido extranjeros en sus propios países históricamente, ¿no? Porque, bueno, suponen identidades
en este caso de género o de orientación sexual, que siempre se han visto como extrañas, como otredades, como también enemigos, ¿no? Ese concepto también gira mucho con el chivo expiatorio, la minoría a la que atacar, etcétera. Entonces, pongo ese ejemplo porque siempre creo que es a mí, por ejemplo, el que más me llama la atención enseguida de relacionarlo con lo que dice Simmel, pero también podríamos hablar de muchos otros, ¿no? De muchos otros ejemplos, como puede ser gente con cierta ideología dentro de su propio país, que es perseguida, que es estigmatizada, o mil ejemplos más. Y tú en concreto como figura subjetiva, no tanto como sociólogo, que también Ujú. estás viviendo en Alemania, ahora nos cuentas un poco desde hace años. Y bueno, quieras o no, te enfrentas un poco a esta figura de otredad o esta dimensión de otredad que Simmel describía. Entonces, hemos acordado hablar un poquito en el podcast bueno, de esto, pero además, pues usando tu ejemplo, ¿no? De vivencia en Alemania, con todo el contexto tan, por desgracia, interesante y preocupante que estamos viviendo en Europa en muchos aspectos, de auge de quizá discursos intolerantes contra la diferencia, la diversidad, la inmigración, el colectivo LGTBI también, por Ujú. ejemplo, una avalancha de discursos antifeministas. Bueno, no sé, sin más, que ya he hablado bastante, paso a que me comentes un poquito cuáles son, por ejemplo, los rasgos o las cosas que tú dirías a destacar de primeras, ¿no? De esto no me lo esperaba, pero como sociólogo me he dado cuenta de estas cosas. A mí, a ver, es un tema que creo que soy también un poco un caso un poco más particular porque, claro, yo viví en España toda mi vida hasta los 29, ¿no? Llevo aquí 5 años y medio, pero estudié en un colegio alemán desde los 10. Entonces, claro, a ver, no soy alemán y no lo voy a ser nunca, si acaso tendré el pasaporte, pero nunca voy a ser étnicamente alemán. Pero claro, conocer tanto la cultura, estar tanto en contacto con el país y viajar mucho hasta que me mudé y conocer el idioma es como una otredad dentro de la otredad, porque sí que me doy cuenta de que, pues por ejemplo, ahora estoy en Berlín, ¿no? Ahora me mudé a Berlín, empecé en Colonia, pasé por Düsseldorf y ahora estoy en Berlín. Y aquí hay un montón de inmigración pues, de países europeos o de Occidente. Y pues me llama la atención que en muchos sitios o en ciertas áreas, pues es que prácticamente la población dominante son este tipo de migrantes. Y no es raro ir a un sitio, a un restaurante, a un bar o algo así, un café, y que no te sepan responder en alemán. Entonces, me choca, ¿no? Es como, pero bueno, yo en realidad tampoco soy nativo de aquí. Me choca que la gente no esté tan adaptada o algo así, y es como una burbuja aparte. En especial en Alemania, que pues bueno, es también tierra de inmigrantes, donde hay, creo que está un poco más fragmentado la población migrante que en España, y en especial desde hace, no sé, 5 o 6 años, bueno, pues hubo la ola de refugiados sirios y luego la ola de refugiados ucranianos, que son como también casos particulares dentro de ello. Entonces, sin liarme mucho, que nos vamos del tema. Claro que me siento el otro de alguna manera, pero demuestra también cómo cambia esta otredad y pues una otredad muy familiar y ser consciente de que nunca vas a dejar de ser el otro, pero puedes estar cómodo en esa otredad y que al final sea pues irrelevante. A mí no me afecta mucho en mi día a día ser español en Alemania, no me comunico con la gente normal, pues sé cómo van, no sé, los procedimientos, las burocracias y todas estas cosas que a lo mejor a la gente le choca cuando llega, pues no sé, nunca nada me chocó de la cultura alemana porque ya la conocía de antemano. O sea, yo creo que muy pocas cosas dije, me tengo que adaptar a esto o me tengo que acostumbrar. Em, pero claro, te hace también estar un poco entre las dos aguas y ahora yo creo que me pasa más cuando voy a España que me choquen cosas de cómo es la vida allí que al contrario. Entonces, pues bueno, y obviamente yo creo que no lo podemos evitar siendo sociólogos, pues tener también
esa objetividad desde las ciencias sociales y un poco analizarlo todo y, y querer darle explicación y querer analizarte a ti, a los demás y todo eso. Pero bueno, es ok, yo estoy muy a gusto. Estábamos hablando antes de empezar a grabar, pues el tema trabajo siempre va a estar más cómodo en Alemania. Yo, vamos, lo pasé bastante mal en algunos periodos en España para encontrar trabajo, por ejemplo, y quieras que no, pues eso te influye también pues en tu comodidad y cosas así. Bueno, en este caso hablando de ser graduados en sociología, ¿no? Que está un poquito más valorado, un poquito más apreciado, más presente en el mundo profesional y cosas así. Pero por lo demás, eso, no llego a ser, no me parece nada demasiado marciano, pero al mismo tiempo no puedo dejar de ser consciente de que también soy el otro. Has dicho una cosa muy interesante, pero que no había pensado, que además ahora tú quizá eres el otro donde antes no eras el otro. Me explico, o sea, ahora te sientes más quizá con esa figura de otredad cuando vienes a España, ¿no? Cuando vienes a visitar tu familia, etcétera. Eh, Porque claro, obviamente estás ahora conviviendo ya 5 años en una cultura diferente, en un idioma diferente, entonces entiendo eso, claro que no, yo no lo había pensado, obviamente, porque no estoy ni mucho menos en una situación ni estado como la tuya de estar mucho tiempo fuera. Entonces, quizá eso le da más razón a Simmel, ¿no? En el sentido de, bueno, es una construcción social y por eso cambia tanto, es decir, simplemente con que tú te acoples a una comunidad en concreto diferente a la que habías pertenecido en la adolescencia, en la infancia o en la juventud como tú, pues luego, claro, te genera quizá, pues, cuando vuelves, bueno, ya no es lo mismo porque estoy conviviendo en otra comunidad, ¿no? Sí que es cierto por comentar, y ahora te doy paso también, porque esto creo que está muy relacionado, no sé tú cómo lo verás, yo voy un poco perdido en ese tema porque en Alemania no sé exactamente cómo está la realidad discursiva y narrativa, porque no veo los medios, no veo tal, de ahí obviamente, pero tu figura de otra edad quizá está como mucho más, digamos, disminuida en ese sentido, en esa tal. Porque bueno, eres un inmigrante europeo, ¿no? Pero estamos viendo que en Europa esa figura de otra edad actualmente la están cubriendo quizá inmigrantes no europeos. Por ejemplo, pongo el ejemplo de España y luego tú en Alemania me dices porque voy un poco más perdido. Pero en España, obviamente, las identidades que se presentan como otredades, ¿no? Inmigrantes y que tienen como el foco muchas veces de discursos xenófobos o discursos más discriminatorios, etcétera, etcétera, son sobre todo la población magrebí y con yo creo que bastante menos agresividad, pero también sufren grandes dosis de racismo, la población latinoamericana, que son Ujú. históricamente las dos más grandes. También hay otro tipo de inmigración, por ejemplo, de países del este, como puede ser Rumanía, y también inmigración europea, vamos, alemanes, franceses, ingleses, que vienen sobre todo a la costa valenciana, alicantina, Ujú. la Costa del Sol también, afincarse y jubilarse y todas estas cosas que sabemos, también sabemos, ese tipo de inmigración, pero no tienen quizá ese estigma, ¿no? Estos últimos que he dicho, los europeos blancos, básicamente quizá por el poder adquisitivo, por la cercanía muchas veces de los rasgos fenotípicos de piel y también culturales en ciertos aspectos, ¿no? Por muchos vienen de la cultura cristiana, etcétera. Sí. Entonces eso creo que también tiene mucho que ver. Y te pregunto esto porque estamos en el contexto de esta figura de otredad que es muy interesante, pero estamos en un contexto de auge de la extrema derecha en Europa, sobre todo, tanto en España como en Alemania. Están prácticamente a la par, digamos, en Ujú. representación parlamentaria. Entonces, no sé cómo lo ves, porque en febrero son las elecciones allí y Sí. te pregunto por matizarte porque sé que es muy, muy amplia la pregunta. Pero sobre todo, a ver qué nos puedes contar a nivel de la televisión, los discursos, cómo lo has visto ahí, que a lo mejor a nosotros nos queda como más ajeno. A ver, por una parte decir que, bueno, yo que siempre he estado pues, muy interesado en la política y todas estas cosas, y alguna vez creo que lo comentamos en mi podcast, sí que tuve un tiempo de participación activa en política y todo eso, he de admitir que no estoy tan al tanto en Alemania que cuando vivía en España. Y eso es en parte elegido
porque creo que te puede llegar a absorber demasiado y creo que nuestro perfil tiende a darle demasiadas vueltas y a no poder evitar estar informado y a querer saberlo y a querer analizarlo y todo. Eso por una parte. Por otra parte, pues no puedo evitar estar informado, es imposible. De hecho, bueno, tengo que decir que se me había olvidado que las elecciones son ya en febrero, creo que en un mes y poco, y estaba viendo las pancartas por la calle y entonces he dicho, joder, si es que no queda nada. Eh, entonces, a ver, sobre la extrema derecha, lo veo muy distinto. Se habla mucho del auge de la extrema derecha, que está ahí, que es obvio, eh, y se compara a veces mucho en Alemania y creo que es bastante distinto a España. Lo primero, porque igual sí que es similar, ¿no? Hay una herencia de las respectivas dictaduras que obviamente pues se ve mal, se mira mal. Todo lo relacionado con el Tercer Reich y con Hitler aquí es completamente legal, está prohibidísimo y no puedes expresar ciertas cosas, cosa que en España no, y podemos seguir diciendo viva Franco, sacar la bandera franquista y cosas así. Entonces, a ese nivel de a pie, muy, muy, muy de la sociedad del día a día, creo que está un poquito más diluido en España y aquí, hombre, sin llegar a comparar las dictaduras, que obviamente fue mucho más tremendo Hitler que Franco. Pero sí que veo que, no sé, está un poco más polarizado en Alemania en cuanto a este y a oeste, que el mapa sigue, o sea, esa frontera sigue en muchísimos aspectos sociales, políticos y económicos, y eso se nota. Creo que también en Alemania están acostumbrados, porque al fin y al cabo nosotros tenemos en España hay como, no sé, un poco más de 10 años de que se terminó de verdad el bipartidismo y se empezaron a vislumbrar otros horizontes. Aquí la cosa está bastante diferente, ¿no? Desde el bueno, pues, centroliberales, que siempre han estado un poco más en el candelero, verdes, etcétera, etcétera. Eh, entonces, por esa parte, bueno, pues se ve también distinto. Y yo creo que la última variable es que los conservadores alemanes siempre han visto, o sea, siempre se han puesto de la parte de opuesta a la extrema derecha. Desde el primer momento, eh, con todos los demás. Creo que seguro que sale alguien que viene a corregirme, creo que en algún estado, ¿no? En el gobierno regional de los estados alemanes, alguno decidió que a lo mejor sí que podían tener una coalición con ellos o sea, o gobernar junto a ellos y creo que el resto del partido a nivel nacional pues se le echó encima y cosas así. Entonces esa línea roja está trazada, o sea, separando la AFD y el resto. Cosa que en España, pues por desgracia, vamos, ya vimos que incluso Ciudadanos no le hacía cosas sentarse junto a Vox y cosas así. Em, que no sabemos lo que pasará y en qué situación los conservadores podrían taparse la nariz y gobernar. Bueno, yo no lo veo. No estoy tan al corriente. Vamos, estoy lejos de ser un experto en política alemana. Yo no veo gobernando a la CDU con AfD. Pero tampoco sabemos cómo va a estar el tablero. Sí que es verdad que en Alemania también estamos acostumbrados a tener alianzas bueno, pues sobre los mínimos que se puedan establecer. Y de hecho, pues durante el paso de los años ves los gobiernos estatales en los distintos estados, en los distintos Bundesländer, y ha habido combinaciones pues de todos los colores. Entonces, pues no lo sé, no sé si puede haber un frente anti-extrema derecha y hablen todos los partidos excluyendo la AfD y cómo se verá eso. Em, está este rechazo, em, pero también hay un apoyo pues muy obvio. Pero es eso, ¿no? Pues se concentra más en la Alemania del Este y depende de muchas cosas. Sí, me No lo sé, imagino. no quiero, o sea, con esto quiero decir que a lo mejor se exagera mucho la situación en Alemania,
hombre, no, obviamente no me alegro de que existan estos señores, pero los veo mucho más lejos del poder que en España, donde ya hemos visto que no, vamos, no he tenido problemas en acceder a él. Sí, la tesitura a nivel parlamentario yo creo que es como bastante diferente, ¿no? Por todo lo que describes. Aquí en España tenemos, bueno, esto tiene una problemática que podríamos hablar de una manera mucho más compleja, ¿no? Todo el auge de la extrema derecha y por qué y a qué viene, qué motivos, ¿no? Pero quiero decir, en España sí que es verdad que está como, entre comillas, el riesgo de que acaben gobernando en coalición con el Partido Popular, que sería la derecha conservadora, pero sí que es verdad que esa frontera entre la extrema derecha y la derecha conservadora en España pues se difumina, ¿no? Cada vez más. De hecho, hay una ala del Partido Popular con representantes como, por ejemplo, Ayuso, que parece que se va acercando de manera cada vez, pues eso, más mimética a la extrema derecha clásica. De hecho, pues bueno, tienen muchos coletazos, yo veo muchos coletazos de un lenguaje estilo trumpista, ¿no? Como Trump en Estados Unidos, así como muy extrovertido, como muy eh, narcisista, excéntrico, y luego Sí, aparte sí que es verdad que quizás rehuye ciertos temas, que quizá la extrema derecha está más focalizada, pero luego en verdad si analizas los discursos, pues son discursos muy, muy reaccionarios en todos los sentidos. Son quizá como discursos, el único matiz que veo es que a lo mejor son discursos como mucho más liberales en lo económico, en el sentido de abrazar un liberalismo extremo, que quizá la extrema derecha clásica, bueno, también tiene esa hoja de ruta, pero no la verbaliza tanto. Eh, y simplemente quería comentarte sobre todo lo que has comentado, ¿no? Que sí que es cierto que a lo mejor en Alemania lo tiene más complicado a gobernar. Pero por eso paso a preguntarte esta otra dimensión, ¿no? De, aunque tengan más complicado gobernar, no sé si tú has visto que esto es complicado, evidentemente, si no ves, has dicho que estás un poco más desplazado de los medios. ujú, Como en España es que se ha visto mucho, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, en TikTok, han salido ya estudios de intención de voto, estudios de aspecto ideológico, ¿no? De, de cuál es la ideología predominante o cuál es la intención de voto de personas pues adolescentes, si pudieran votar, o personas que ya pueden votar, pero tienen pues, esos, recién cumplidos 18. Y entonces se ha visto, pues eso, un pequeño, tampoco estadísticas, que bueno, es que Vox está triunfando entre los jóvenes. No están así las estadísticas, ¿no? Es verdad que tiene una representación considerable, sobre todo en el público masculino, pero es que además ese estudio, que era muy interesante, me llevó a otro que hablaba a nivel mundial cómo esto estaba ocurriendo en todo el mundo. Hablaba de Alemania, hablaba de Polonia, hablaba de Corea del Sur, por ejemplo, que eh, la separación entre géneros era alarmante. En plan, pues, los hombres todos ujú. conservadores y las mujeres que estaban también muy, muy ligadas a un movimiento feminista allí bastante potente, porque es una sociedad bastante misógina, quizá bastante más que aquí en Europa. Pues era un movimiento feminista fuerte, entonces hacía que había una división ideológica muy grande. En Estados Unidos también era muy, muy grande la división. Obviamente, yo creo que la derecha radical con Trump es abiertamente misógina, no, y verbaliza la misoginia de manera clara. Entonces, básicamente te hablo por eso, a ver, te pregunto por eso, a ver, no sé cómo tú lo ves en ese sentido a nivel narrativo, discursivo. Sí, a ver, también es la de siempre. Habría que saber en los jóvenes qué significa el apoyo a la extrema derecha, ¿no? Porque es que hay también tantas vertientes por la que tomarlo y por las cuales la gente vota a estos partidos que también, bueno, pues a veces no es simplemente que la gente sea racista, misógina, homófoba y cosas así, ¿no? Se creen a lo mejor ciertas premisas o promesas que hacen estos partidos y a lo mejor son cosas súper particulares, muy pequeñas, y se agarran a ello, simplemente también por ser algo, un partido nuevo, siempre al final tiene un mínimo apoyo, que en este caso ha crecido pues, hasta donde lo vemos. Entonces yo creo que, claro, los adolescentes o con la edad justa para votar, obviamente no creo que se preocupen por el paro, ni cómo los inmigrantes les roban el trabajo o estas cosas que suele ladrar la extrema derecha. Yo quiero pensar que es más por un sentimiento nacionalista, ¿no? Que como también afecta a gente más mayor, ¿no? Simplemente
porque es lo mejor para España o por España o porque los españoles primero y cosas de estas, que son cosas pues bastante vacías, pero que terminan calando. Y creo que esto sería lo que más cala en este sector más joven. No sé si viste algo más concreto, más específico, o se elaboraba un poco más las razones por las que la Bueno, gente de 18. sí, nada, en el estudio que te comentaba hablaba básicamente bueno, de un auge de discursos autoritarios, de posiciones autoritarias, de una respuesta, una reacción a la organización y el auge del movimiento feminista, que además estaba coincidiendo con una visión más global de una política de carácter progresista, que es algo bastante obvio, ya que el feminismo pues es ¿no? Es un movimiento que busca en este caso la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? La búsqueda de derechos o la ampliación o la conservación de derechos por parte de la mujer. Está también muy hilado a la lucha LGTBI también, ¿no? Bueno, yo creo que es algo bastante obvio, aunque evidentemente pueden haber posiciones racionales dentro de las ideologías que surgen dentro de estos movimientos también, o más intolerantes. Por ejemplo, el feminismo transexcluyente, por ejemplo, pero normalmente son ideologías progresistas. Entonces, sí que es verdad que luego a lo mejor se pueden alejar mucho del marxismo, de otras cosas así más, ¿no? De discursos a lo mejor más poscapitalistas o del anarquismo, pero normalmente son ideologías progresistas. Entonces se veía muy claro, ¿no? La intención de voto. Evidentemente, pues una persona, en este caso una mujer o incluso un hombre, que tenga interiorizado valores feministas, lo normal es que, por lógica, por pura lógica, si Ujú. comprende bien, ¿no? Que tú bien has dicho, si comprende bien lo que hay detrás de este tipo de demandas políticas, pues huye o no tiene nada que ver cuando la extrema derecha le intenta interpelar, ¿no? En el sentido de, bueno, pues yo pienso todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aquí hablaba mucho de el auge de, ya te paso la palabra por lo que has dicho, el auge de las nuevas figuras en las redes sociales, ¿vale? Los Sí, influencers, etcétera, etcétera. Hay una cultura muy misógina en la red, ¿vale? Sobre todo en esto que se denomina la manosfera, ¿vale? De pues, eso, conjunto de influencers o hombres, en este caso varones jóvenes sobre todo, que generan contenido que muchas veces no es político, pero que no es político, digamos, pues exacto. político, no es político Ujú. directamente, pero que tiene como un tono muchas veces machista o cosificando la imagen de la mujer, o incluso ya se está viendo, que es un poco también, yo creo que digamos, un espejo de lo que está ocurriendo, que ya cada vez más hay podcasts y influencers que hacen contenido político, en este caso especializado en hablar de género, ¿vale? En hablar de masculinidad, básicamente, dentro del género de masculinidad. Y dentro de esa masculinidad, que es una masculinidad reaccionaria o tóxica, ¿vale? Por decirlo así muy resumidamente, pues bueno, existe todo este entramado de discursos misóginos o antifeministas que encaja muy bien con el discurso, digamos, de la extrema derecha clásica, ¿vale? Entonces, eso es lo que decía el estudio a nivel europeo, pero claro, es que la diferencia, por ejemplo, en Corea del Sur está pasando otra cosa muy diferente. Es que en Corea del Sur, muy diferente no, sino que está pasando cosas añadidas. Por ejemplo, en Corea del Sur es uno de los países con jornadas de trabajo más largas, ¿vale? Una exigencia laboral tremenda, hay un cansancio laboral increíble en Corea del Sur. Las mujeres acceden a estudios y acceden al trabajo laboral también en gran porcentaje. Y lo que pasa es que esto pasa en todo el mundo, pero en Corea del Sur parece ser que es como más acentuado. Se tienen que hacer cargo a la doble jornada, ¿no? Es decir, trabajar, pero aparte hacer con las tareas domésticas del hogar o de los cuidados. Entonces, básicamente lo que pasa es que los hombres, evidentemente, digamos que están en unos perfiles en general de carácter más tradicional y más machista que en Europa. Y Ujú. entonces se desatienden mucho más incluso, y eso que en Europa queda muchísimo por hacer en ese aspecto, pero se desatienden mucho más de este tipo de tareas, ¿no? Entonces las mujeres han optado por no relacionarse con hombres o no tener hijos con hombres, etcétera, ¿vale? No tener hijos. De hecho, Corea del Sur es uno de creo que ya es el país con la natalidad más baja del mundo. Y esto es básicamente Ujú. por el movimiento feminista y porque las mujeres básicamente cuando tienen un hijo, pues acaban asfixiando.
entre el trabajo, los cuidados, el hijo, etc. Entonces, y esto ha hecho esa división ideológica. Lo que quiero decirte es que, claro, en cada país, estamos aquí hablando de ejemplos un poco, ¿no?, disparos así Sí. de perdigón a perdigonazo, ¿sabes? Un poco. Pero en la sociología sabemos que tenemos que atinar mucho más, pero bueno, ya nos entendéis que estamos intentando poner ejemplos así de manera muy rápida. Entonces esa es la realidad. Y no sé si en Alemania, por ejemplo, pues hay un auge de discursos reaccionarios en la televisión y la radio, que en España también se ha visto, por ejemplo, con el programa de Horizonte de Iker Jiménez, ¿no?, que ha estado Ujú. como cogiendo mucha audiencia y cambiando de, digamos, de tema quizá más misterio paranormal y todo esto que se hacía antes, a este nuevo programa Horizonte, que es un programa nuevo que solo habla de política y que ha estado llevando de manera continua a gente de la extrema derecha española, por ejemplo. También luego en redes hemos visto mucha gente que sale en este programa, en redes genera gran cantidad de contenido y lo ve también mucha gente. Entonces en España sí que se ha visto muy claro que hay todo un conglomerado mediático que antes no estaba, que funciona a todo trapo y que tiene muchísima audiencia, y que reproduce los discursos de la extrema derecha. Y esto a la larga seguramente, porque ahora está empezando todo esto, pues tenga una repercusión en la intención de voto de los jóvenes más aún, o en general de toda la sociedad. Entonces no sé si en Alemania pasa algo así o bueno, lo que tú quieras comentar. Yo creo que no está. Es que en general me da la sensación siempre que la vida no está tan polarizada como en España. En el sentido de que, y vuelvo otra vez a lo de que creo que todavía estamos en un bipartidismo social y que o estás en un lado o en el otro. Creo que en Alemania no arrastra eso tanto y por la pluralidad de partidos que ha habido durante más tiempo, está más diluido. Me da la sensación. Y en medios lo mismo. O sea, no me puedo imaginar, por ejemplo, en Alemania un El Hormiguero y un Broncano, que es claramente las dos Españas. Y volvemos a lo mismo y vuelven a acusar de que Televisión Española está controlada por Pedro Sánchez como si fuese Kim Jong-il y pone a Broncano a decir todo lo que, no sé, las barbaridades de lo que le quieren acusar como si fuera una marioneta del gobierno y esas cosas. Eso, por ejemplo, no me lo puedo imaginar aquí en Alemania. Por otra parte, y esto lo iba a mencionar antes, se me ha pasado, aquí hay un paso más allá de la extrema derecha como tal, que es, no sé si esto en España se habrá comentado algo, hubo una escisión del partido La Izquierda, que podría ser equivalente a Izquierda Unida en España, hubo una escisión, una señora que se llama Sarah Wagenknecht creó no sé cómo sería en español, Unión Sarah Wagenknecht, o sea, el partido tiene su nombre, y he de decir que con no poco apoyo, pues bueno, no sé cómo habrán terminado los diputados o cómo será la situación ahora, pero vaya, está aquí el partido de la izquierda pues está un poco debilitado con el paso de los años. En el oeste es muchísimo más pequeño que en el este. ¿No? En el este, de nuevo, hay más esta polarización con la izquierda y la extrema derecha. Y esta señora, pues, bueno, me acuerdo que hubo un revuelo, ciertamente, como que empezaron a salir declaraciones, hubo esta tensión mediática, ¿no? Y claro, en ese sentido, con cada declaración, con cada entrevista, con cada perla que soltaba, pues se iba un poco dibujando el partido. Y terminó siendo, pues no me aventuro a definirlo, ¿no? Viene del partido de la izquierda, eh, obviamente aboga por los derechos de los trabajadores y la clase obrera, hasta ahí creo que se mantiene en las líneas de Die Linke, la izquierda, pero luego pues se distanció mucho de la opinión general política en Alemania en cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Abogando mucho por la negociación, que, bueno, prácticamente decir que estás por la negociación, decirlo en Europa o en Occidente, es como decir, no estoy tan en contra de Putin o le quiero dar la oportunidad a Putin de que se lleve algo de todo esto, que, bueno, es otro debate totalmente diferente. También tenía posiciones como críticas con la inmigración, cuando ella, creo que por parte de padre, es medio iraní o de Oriente Medio.
También tuvo algunas posiciones en contra pues, de los derechos de las personas trans, cuando el partido de la izquierda ha sido siempre 100% y el que más derechos quería meter en el programa para las personas trans en concreto. Cosas así, ¿no? Entonces, al principio yo me acuerdo que eso sí que me enteré, que pues, los analistas políticos y en general, no, la parte de la sociedad que se interesa un poco por la política en Alemania, se frotaban las manos diciendo, esta señora le va a quitar terreno a la AfD, a la extrema derecha, y entonces como que se va a diluir, no se va a partir en dos y el impacto va a ser la mitad. ¿Qué ha sucedido? Que nada de eso. Al contrario, esta señora ha levantado esta bandera en concreto que es, pues, bueno, derechos para la clase obrera, ser un poco progresista en lo económico y un poco conservador en lo social, que era una constelación que no se encontraba en el abanico de partidos por ahora. Y pues por ahora tiene bastante apoyo, le ha quitado casi todo lo que tenía a la izquierda y pues es una variable nueva que creo que no la hemos visto todavía en ningún país de Europa y que puede sentar precedente, que es lo que a mí me da miedo, porque, bueno, hay gente que se considera de izquierdas y seguramente se autodefina como progresista, pero que también tiene muchas cosas a decir en contra de los derechos trans o que cree que las personas LGTB tienen demasiada relevancia en la sociedad o que el feminismo no es para tanto y cosas así, al mismo tiempo que defienden todos los derechos de los trabajadores. Entonces se abre un debate nuevo, complica más el escenario. No tengo muy claro qué consecuencias va a tener en las elecciones ahora en febrero, pero mi miedo es que siente precedente en Europa. Creo que en España está, no sé qué relevancia tiene, pero el Frente Obrero, pero creo que al final es un poco una parodia o un chiste y nadie lo toma en serio. Pero bueno, es que no hace tanto no tomábamos en serio a Vox hasta que pegó el petardazo en las elecciones andaluzas, creo, en 2016 o algo así, y entonces ya empezamos a verlo de otra manera. Ahí está. No sé si sabes algo al respecto, si se comenta mucho o si, no sé, no da tanto miedo desde ahí. No, bueno, te comento un poco porque la figura que has comentado también la tenía bastante fichada, ¿no? Todo esto que has comentado sí que lo conocía. Y evidentemente ya sabes que yo tiro más para el marxismo que para el progresismo clásico, pero no al marxismo que tú estás definiendo, obviamente, que para mí no es marxismo. Entonces por eso lo tenía bastante fichada. Y sí, sí que es cierto que, bueno, aquí en España es residual, ¿no? Lo que tú comentas, no hay ninguna figura, la puede haber, pero no puede surgir, obviamente. Pero no hay ningún discurso como obrerista o rojipardo, ¿no? Obrerista, pero rojipardo, que Ojipardo, sería yo creo el exacto. término. Yo creo que, bueno, no recuerdo el nombre, no lo quiero pronunciar mal, el nombre de ella, no sé si me lo puedes decir. Sarah Wagenknecht. Bueno, no lo veo. Sara, la tal Sara, ¿vale? Sí, había visto declaraciones de ella y además se alineaba también bastante parecía con una posición prorrusa. Entonces yo creo que entra de lleno en el clásico discurso rojipardo, ¿no? Como tú bien dices, quizá hacer una alusión a ese obrerismo que yo creo que se aleja mucho de cómo el marxismo debe analizar actualmente la situación de la clase trabajadora, ¿no? De donde, no sé, el trabajador del metal sigue siendo la figura por excelencia de estos marxistas, ¿vale? Y luego aparte, como tú bien dices, ¿no? Pues un discurso profundamente anti LGTBI, antifeminista, ¿no? Seguramente también usará el adjetivo de la cultura woke o la cultura woke y todo esto, puede ser, seguramente, o irá por ahí, Probablemente. aunque Ujú. no lo use, irá por ahí. Entonces, desde ahí, desde ese tipo de discursos es cuando se juntan con la extrema derecha, ¿no? De hecho, tienen unos paralelismos muy fuertes a nivel social y bueno, en realidad también a nivel económico, porque defienden una política, yo creo, muchas veces como obrerista en el sentido autárquico, ¿no? De proteger el obrero nacional alemán de la competencia extrema, porque tal. Entonces yo creo que hacen un análisis que no voy a entrar ahora, pero no tiene nada que ver con el análisis
que un marxista, digamos, para mi posición, esto obviamente es tema de debate, pero para mí mucho más acertado a la realidad actual de la clase trabajadora a nivel internacional debería hacer. Entonces, pero bueno, contestando a esa pregunta, ha sido una figura que sí que he seguido y que me llamó la atención, pero bueno, tampoco me sorprendió porque es un discurso que se ve que está también cogiendo fuerza. Luego, por otro lado, aquí en España es un discurso residual, ¿no? Aquí en España tenemos el progresismo clásico socialdemócrata que aúna desde Sumar hasta el Partido Socialista. Dentro de ese progresismo socialdemócrata, evidentemente, Sumar, Izquierda Unida y Podemos, ¿no? Pues irán mucho más hacia una socialdemocracia más clásica de izquierdas y el PSOE pues gira mucho más hacia un socioliberalismo de centro, etcétera. De hecho, vemos que siempre están como con ese toma ya floja, ¿no? Porque el PSOE yo creo que está más cerca de una figura política como puede ser Ciudadanos, por ejemplo, que ya se ha desintegrado, ¿vale? Y luego, comentarte también, es un tema que yo he visto como imágenes muy, muy bestias, pero también he visto como que también están habiendo muchas manifestaciones. El tema Palestina en Alemania, que es un tema que yo creo que ha puesto en contradicción a la sociedad alemana de manera radical, porque mucha gente no entiende cómo incluso los propios movimientos antifascistas o de izquierdas se han puesto a favor del genocidio bueno, de Israel, básicamente. Y, y no sé, he visto como algo muy característico de la historia de un país que entra en una contradicción profundísima con todo lo que está pasando y que le ha sobrepasado totalmente. Y bueno, yo lo digo ya aquí subjetivamente, me he posicionado muchas veces, pero me parece horrenda la posición en general del gobierno, no de todos los alemanes, ni mucho menos, me refiero de institucional, de Europa en general, pero de Alemania creo que también uno de los países que más ha dejado o sea, que no, vamos, de que no forma ningún tipo de buen ejemplo sobre la posición que ha tenido sobre esto. Y nada, comentártelo porque no había hablado con nadie de cómo lo has vivido ahí, porque sé que han habido muchas manifestaciones, mucho conflicto, gente pro-israelí, gente pro-palestina, pero la policía también ha reprimido de manera muy dura las manifestaciones pro-palestina. No sé cómo lo ves. Sobre lo de Palestina, a ver, creo que se entiende y hay que entender de dónde viene la posición alemana sobre esto. O sea, se entiende que exista este sentimiento tan general de, bueno, apoyo a Israel mm, sin, sin barreras, ¿no? O sea, eh, lo que no se entiende es que estemos en 2024 y parece que los campos de concentración estaban puestos hace 10 años. Entonces, pues esa evolución ha sido un poco lenta, no sé. Yo tampoco puedo hablar por boca de un alemán que ha crecido aquí pues yo que sé, es parte de tu historia y obviamente lo quieres subsanar o tapar o, no sé, arreglar de alguna manera. Entonces ese complejo, esa culpa, es una gran culpa. Pues es eso, está ahora vigente como si estuviésemos hace, no sé, 7 o 6 décadas atrás. Entonces eso está muy, muy integrado en la sociedad alemana. Yo diría, y bueno, siempre ha sido prácticamente tabú no apoyar a Israel. Pero también la gente cuando decía, o cuando dice muchas veces, yo apoyo a Israel, lo dice algo como una cosa un poco de inercia y dice, yo apoyo a Israel como, no es una cosa muy profunda, no están realmente diciendo apoyo que Israel pues haga todos esos asentamientos, vaya ganando terreno y ni mucho menos pues lo que está haciendo en Palestina desde hace 2 años van ya. Dicho esto, yo creo que desde que rompió el conflicto actual con estas reacciones desmesuradas por parte de Israel, se ha roto un poco el tabú. Y creo que muchos alemanes que a lo mejor no se aventuraban a decir su opinión un poco más claramente crítica en contra de Israel, que de nuevo creo que tendría que estar claro que estar en contra de Israel o del gobierno de Israel o del sionismo no es estar en contra de los judíos, ni mucho menos, que se sigue tomando como un todo.
y no es así para nada. Entonces yo creo que mucha gente aquí ha salido un poco del armario y ha dicho, mira, yo no puedo seguir diciendo todo perfecto con Israel cuando están haciendo esto y cuando se le llama genocidio porque es lo que es. Pero claro, pues hay un sector, y sí, desde el gobierno y las instituciones y todo, es, no sé cómo decirlo, eh, un apoyo muy ciego, ¿no? O sea, o apoyas a Israel o estás apoyando al terrorismo. Yo creo que ha cambiado un poco y se han alzado muchas voces. Obviamente la población musulmana aquí, pues que es considerable, pues obviamente se han manifestado a favor de Palestina y en contra de ya el genocidio más explícito que nunca por parte de Israel. No se le puede ver de otra manera. Pero aún así está tan embebido en las mentes y en lo colectivo aquí que a mucha gente le cuesta entender o verlo de otra manera. Y pues bueno, pues los argumentos que siempre hemos visto. Israel es la única democracia de Oriente Medio. En Israel las mujeres no tienen que llevar velo. La población LGTBI está viviendo como si nada, cosa que no es verdad. Pero son como cosas que se repiten y la gente es que se las cree, ¿no? Y bueno, hay un anti-islamismo clarísimo. O sea, es que yo creo que muchísima gente no es que esté a favor de Israel, es que están en contra de los musulmanes y de cualquier país de Oriente Medio que no les parezca tan estupendo como Israel y esa imagen que quiere dar, o más próximo a Occidente, que parece que tiene que ser la vara de medir para lo bueno y para lo malo. Ha habido mucha represión policial, eso es verdad. Por otra parte, hay todavía a día de hoy manifestaciones que transcurren sin ningún incidente, son permitidas sin nada, con una presencia policial desmesurada, que a veces hay más policías que manifestantes, pero bueno, existe. Pero bueno, ya otros, pues no sé, esto era más cuando empezó esta nueva etapa del conflicto, pero sí como artistas o galerías de arte o gente que hacía performance o algo así, sí que se cerraban sesiones y se cancelaban cosas y estaban a favor de Palestina, em, etcétera. Mm, Entonces, para resumirlo, yo creo que sí que se ha avanzado en ver este conflicto que es muy complejo de otra manera, pero pues obviamente creo que la mayoría de gente no entiende lo que se cuece, de dónde viene y que independientemente de lo que pasase, del genocidio que hubo aquí hace ya muchas décadas, es una situación completamente distinta. Em, pero claro, es que tampoco es fácil aprender sobre este tema y el conflicto y la gente no se quiere poner a leer un mini artículo que te explique un poco las bases de dónde viene todo. Y lo reducen a, bueno, pues jamás es terrorismo y incluso, ¿no? Hay gente que opina, no, lo que está haciendo Israel está genial porque están protegiendo a Palestina de Hamás. Y es como, bueno, cargándote civiles a diestra y siniestra, no estás protegiendo a nadie, ni de terrorismo ni de nada. Y cosas así. Es muy complicado y da para muchos podcasts. Sí, Yo sí. veo un avance, pero pues no puedo dejar de ser crítico con la posición general aquí Sé que te sobre he el hecho una tema. pregunta difícil, pero es que no podía no hacértela porque lo he Ujú. visto Sí, muy sí. obvio de que esto no estaba pasando en España. Para la gente, nos gusta mucha gente de Latinoamérica. En España, obviamente, hay muchas cosas que se pueden reprochar al gobierno y, de hecho, por ejemplo, el envío de armas por los puertos españoles, que se ha criticado mucho, que el gobierno mintió, muchísimas cosas. Pero sí que es cierto de que cosas como tan chocantes en Europa, que es en teoría a nivel discursivo el centro de la libertad de expresión y Ujú, cultural, que cerraran lo que tú dices, eso me chocó mucho. Galerías de arte o exposiciones de arte, mejor dicho, o ujú, eventos de lo que sea, culturales o políticos, porque tenían algún vínculo o estaban relacionados con el discurso pro-Palestina y en defensa del derecho
pues eso, de la vida, básicamente, los palestinos, que no voy a decir ya ni del derecho de la vida, pues nos están masacrando. Pues eso me chocó, ¿no? Que, hostia, en Alemania está pasando esto, esto ya es Ujú. bastante como alarmante, ¿no? Pero bueno, sin más, no vamos a entrar porque lo que dices tú, podríamos llegar a otro podcast. Y ya para cerrar, ya te lanzo ahí como el... Así ya te tengo cazado para otro. ¿No? De que el siguiente podcast lo podíamos hacer de lo que estábamos hablando de al principio, que te he comentado en la conversación un poco así ya. Se estaba convirtiendo ya en una conversación de, de, de bar, básicamente, de bar sociológico, ¿vale? Porque no estamos bebiendo cerveza ni nada, de momento, ¿Te imaginas? a las 6:20 de la tarde aquí en España. De, bueno, todo el tema del podcast que tuvimos sobre programas como Sálvame, los programas así Ujú. del corazón que se suelen decir, etcétera, que me ha parecido como muy curioso a nivel sociológico cómo estos programas del corazón, o así por decirlo, porque en verdad ese programa del corazón, no todos, ¿no? Pero ese programa del corazón que tenía una gran cantidad de audiencia, que era como Sálvame en España, ¿vale? Que para la gente que no sabe de España es un programa que básicamente pues habla de famosos, de romances entre famosos, también de otras temáticas, ¿eh? Bueno, ahora tú, Javi, tú lo has visto más, o sea que ya luego me dices. Pero bueno, ya me entendéis, programa de corazón en general, de debate, pero en general de cosas que pueden ser entre amor o lo que sea, otras cosas, ¿vale? Quizá más cotidianas, ¿no? Como conversaciones muy cotidianas también. Entonces, que este programa esté ahora en la encrucijada entre izquierda-derecha, o mejor dicho, extrema-derecha y antifascismo, o sea, me resulta como en plan de... Creo que también es verdad que está todo como muy mezclado, ¿no? Y la extrema-derecha aquí como que lo tilda todo de extremista cuando no, cuando simplemente a lo mejor hay discursos que simplemente no colindan con ellos, que son discursos liberales y pro sistema Ujú. capitalista muy básicos, pero es que aún así, claro, como ellos son pura reacción, se ponen en contra de ellos. A ver, aquí hay varios frentes abiertos. Por una parte, a mí mm, no me parece mal que la televisión pública en España quiera dar entretenimiento, que al final es lo que es Sálvame y este tipo de programas. El que vea más allá no está viendo lo que es. Em, es entretenimiento sin más. A mí me parece bien y me gusta lo frívolo también. No todo puede ser con tanto contenido intelectual y todo. A mí me parece genial Belén Esteban hablando cualquier cosa y no creo que tenga nada de malo. Que tenga cabida tal cual era en Telecinco, en la televisión pública, pues no lo sé. También habría que verlo, a lo mejor no sería el mismo tipo de programa o no sé, a ver, estaría un poquito más delimitado o algo de eso. Lo de que, claro, la desavenencia esta que tuvieron ellos con Mediaset, sí que es verdad que era en esta criba que hizo Mediaset en plan, bueno, ahora nos vamos a poner como más, no sé, por una parte más serios, ¿no? Quitando estos contenidos pues, de chorradas, chorradas sin ánimo de desmerecerles. Y por otra, pues como en contra, no, enfrente de lo que pueda venir del gobierno o de la etapa de Pedro Sánchez y todo lo que tienen que decir en contra la gente de derechas o extrema derecha. Pero eso, bueno, es que no sé si sabes que hubo una... Jorge Javier Vázquez era declarado pues, votante de Sánchez y progresista y todo esto desde siempre. Y él pues en el programa lo decía sin problema, de la misma manera que otros colaboradores tienen otros puntos de vista sobre muchas cosas y lo decían también. Me acuerdo que hubo un punto de inflexión que Jorge Javier Vázquez dijo en directo, cuando todavía esto no era tan gordo, pero dijo en directo que Sálvame era un programa de rojos y maricones, que me parece toda una declaración de intenciones y cultura pop española, pero al margen de eso, creo que eso como que no sentó bien y que ahí empezó un poco dentro de la cadena, ¿no? Y de la productora y del grupo de cadenas, pues que no les gustase tanto el cariz que estaba teniendo. No se le puede, o sea, si es que no hay una influencia política ahí, yo no creo que nadie que vea Sálvame dijese, ay, mira, pues Pedro Sánchez y el PSOE están genial, voy a votarles porque se le están dando, eh, no sé, promoción aquí, que no era así.
y cada uno tenía su opinión y se decía de todo. Me acuerdo en especial en la pandemia, ¿no? Al principio todo con las medidas súper duras y todo esto y que la gente pues no, que achacaban un tipo de medidas u otro a ser de izquierdas o de derechas, cuando en realidad, pues, bueno, la mayoría de medidas, si las quieres ver desde esa parte, pero bueno, tenían otros criterios, entiendo. Y bueno, pues lo discutían y lo hablaban ahí, lo debatían, pues unos en contra, otros a favor, unos achacándoselo a Pedro Sánchez, otros no, y cosas así. Pero vamos, no creo yo que tenga ese peso ideológico, sálvame, vamos a ser serios. Es lo que es una cosa frívola del entretenimiento, de que se digan 4 chorradas, de que hayan 4 cotilleos, sin más. Yo no lo vería mal, ¿por qué no tener un espacio, un programa así en la televisión pública? Bueno, pues luego seguro que alguien sabrá cuánto es el presupuesto y como siempre todo lo público, pues esos no sé cuántos millones de euros que va a costar la temporada se tendrían que destinar a esto y esto y esto. Bueno, pues sí o no, pero también es la televisión pública. Es que a fin de cuentas eso lo puedes decir de cualquier contenido de la televisión pública y de una televisión pública en sí. Abrimos el debate si hace falta hoy en día una televisión pública. ¿Qué se va a hacer con el dinero que sobre de no tenerla y mantenerla? Yo qué sé. Sí, claro, lo que tú dices es pues, muy de acuerdo, ¿no? A nivel más objetivo, etcétera, pues al fin y al cabo se le podría. Entramos ya en debate, ya debatimos en tu anterior podcast sobre esto, ¿no? Ujú, La prensa del corazón, etcétera, etcétera. Si este entretenimiento ayuda a despejarse o qué función hace a nivel social, si también reproduce muchas veces discursos o conversaciones más cotidianas, por eso atrae mucho, o como también hace compañía o cubre una función que quizás se debería cubrir de otra forma, pero que no se ujú. hace con la gente de la tercera edad, ¿no? Estuvimos debatiendo mucho sobre esto. Pero claro, aquí y ya lo dejamos aquí y ya, porque siempre intento hacer 1 hora, pero bueno, 1 hora y 1 minuto llevamos, a lo mejor con la edición un poquito menos, un poquito más, porque le pondré música entonces. Pero básicamente lo que quería comentarte ya para la audiencia, ya se lo comento, que si Javi quiere, pues haremos un podcast sobre esto. Me parece muy interesante Encantado. la cultura pop y todo esto. Y lo que te quería decir es que, aunque sí que es cierto que cuando nosotros hicimos el podcast se veía esa dimensión de que, bueno, que no son entornos como explícitamente políticos, aunque se puede hacer un análisis político de todo y de todo lo que se discute y se habla, aunque sea a nivel cotidiano en estos programas, sí que es cierto que ahora quizá no lo político está como más a flor de piel con esa Ujú. batalla cultural. Y claro, estos programas tienen contenido político en el sentido de que pues, los colaboradores que van tienen una serie de identidades, a lo mejor forman algunos parte del colectivo LGTBI, ¿no? Por ejemplo, o algunos, como tú bien has dicho, son progresistas o apoyan al gobierno o apoyan a la izquierda en general. Ya te digo que yo desde mi posición no les veo que tengan posiciones radicales, pero la extrema derecha en este caso como que los apunta como objetivos, ¿no? Sí, De objetivos políticos, aunque sean identidades, eso, quizá muy normales, entre comillas, con ese adjetivo de normal, ¿no? Pero identidades históricas que llevan en la tele de hace 10 o 15 años y figuras que se han sido siempre las mismas y no se han posicionado políticamente a nivel ni radical ni nada. Pero bueno, eso ya lo comentaremos, pero sí creo que da para mucho el tema sí. para otro podcast. Así que nada, te agradezco que hayas venido, Javi. Eh, Como te he dicho, tienes la puerta abierta para este podcast que te he comentado ya, que te he Yo propuesto, encantado. o para otras cosillas que se te ocurran. Y nada, mucha suerte con el máster de investigación Muchas antropológica. gracias. También podríamos tener algo sobre eso, pero ya cuando vayas avanzando un poquito más, si quieres, me dices, mira, toca un tema que quiero dar. Lo podríamos hablar también. Así que nada, Javi, Genial. nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Os dejo en la descripción la suscripción al podcast, que os podéis suscribir por 1 euro al mes, que ya está la monetización activada, por fin. Y nada, no voy a hacer contenido para suscriptores porque quiero que el contenido sea gratuito para todo el mundo, pero si alguien quiere echar una mano, pues ahí os dejo la suscripción en la descripción. Así que nada, hasta luego a todos y todas.